los supuestos clásicos de la fisiología renal, entonces vamos a asumir al nefrón como la unidad funcional, así como en el páncreas endocrino son los islotes de Langerhans. Aquí es el nefrón. Vamos a asumir que todos los nefrones funcionan de la misma manera y que por lo tanto, entonces, la función renal, que vamos a hablar cómo se evalúa la función renal a través de la técnica de clearance o aclaramiento renal, descansa básicamente en estas premisas, ¿ok? Y como les mencionaba, aquí lo relevante es que ustedes recuerden que desde el punto de vista del balance, sobre todo del balance hidrosalino y de la presión arterial media o la presión pulsátil, ¿no es cierto? El índice entre filtración y reabsorción es el que realmente determina, son los dos procesos relevantes, ¿ya? Vamos también a mencionar que la secreción es un proceso relevante para la excreción de algún tipo de solutos que por sus características físico-químicas no son metabolizados en el hígado ni excretados en el riñón, bla bla bla, pero esos son casos puntuales que no obedecen a esta integración sistémica del balance hidrosalino o de la presión arterial. Y en ese contexto entonces quiero que recuerden algo que ya lo mencioné, que las variables que más van a estar determinando estas funciones renales van a ser finalmente la velocidad con que ocurre este filtrado, ¿ya? Lo que conocemos como velocidad de filtración glomerular. Y lo que quiero que quede claro, ¿no es cierto?, que no se pierdan con eso, es que finalmente cuando estemos hablando de el flujo sanguíneo, es decir, de volumen que se está moviendo por minuto, el transporte, eso va a depender directamente de la presión arterial. Entonces aquí las variables que están determinando gran parte de los aspectos sistémicos en la regulación desde el territorio renal son la presión arterial, la velocidad de filtración glomerular e indirectamente el flujo sanguíneo renal. ¿Ok? Entonces siempre tiene que llamarles la atención en el contexto de lo que vamos a estar hablando si hay mecanismos que nos permiten entender el cómo un cambio en la presión arterial y o en la velocidad de filtración glomerular y o en el flujo sanguíneo renal local impactan sobre estos procesos, ¿ok? Y en particular, de nuevo, les enfatizo la lógica que filtración y reabsorción son los relevantes. Filtración, como les mencionaba, en la práctica es un mecanismo muy rudimentario, por lo tanto no nos ofrece avenidas de regulación, en contraposición que la reabsorción sí los tiene, y ahí es donde descansa gran parte del mambo metabólico de la actividad renal, ¿ok? Entonces en ese contexto el riñón es muy sensible a cambios en la presión o al flujo, es un tremendo consumidor de la energía, del presupuesto energético de nuestro cuerpo, y en gran parte se debe eso, a que le achacamos este gasto energético tremendo, a básicamente mantener los gradientes electroquímicos, ¿ok? Entonces lo que vamos a empezar a ver ahora es filtración, los procesos de reabsorción, los transportadores. Aquí quiero recordarles algo que yo les dije en la primera clase, ¿no es cierto? No quiero darles la lata, literalmente, de estar hablando de cada uno de los mecanismos de reabsorción de calcio, potasio, bla, 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 pero son relevantes. Entonces, lo que en el mundo ideal del profesor Vara, ustedes se leen el capitulito de transporte de solutos, reabsorción. Yo les solo voy a enfatizar algunos aspectos importantes, algunos tipos de transportadores, enfatizarle alguna idea, el aspecto cualitativo general, y con ese análisis ustedes debiesen ser capaces de eventualmente hacer el análisis de la reabsorción, excreción de cualquier sustancia, ¿ok? Pero lo que está detrás, revisen sus apuntes del semestre pasado, pregúntenme, ¿no es cierto?, es, por ejemplo, la estrategia de colgarse de la gradiente de sodio, transporte activo secundario, y con esa energía podemos reabsorber glucosa, aminoácidos, oligopéptidos, electrolitos en general, pero eso tiene un costo tremendo y hay un gran consumo de ATP para mantener la gradiente de sodio que nos permite precisamente tener esa energía, ¿ya? Entonces, quiero que visualicen ese aspecto. Y de hecho, cuando uno observa los fenotipos en el territorio, ¿no es cierto?, los distintos territorios en el nefrón, uno observa precisamente que en las regiones donde ocurren de manera cuantitativa los procesos más relevantes de reabsorción es
donde observamos células que están literalmente inundadas de mitocondrias, ¿ya? En el túbulo proximal, aquí entonces recuerden, ocurre la filtración. En el túbulo proximal ocurre entre 2/3 a 3/4 de toda la reabsorción de todos los solutos, ¿ok? Y esto es una estrategia que ofrece cierta analogía con lo que ocurre en el territorio gastrointestinal, que me he dado cuenta que no lo hemos visto, pero en el estómago ocurre lo mismo, es decir, se vierte el contenido estomacal y gran parte de la absorción de nutrientes ocurre en el intestino delgado más rostral, es decir, apenas ocurre el proceso de apertura del pílor, de vaciamiento gástrico, empieza la absorción en la parte más proximal del intestino y de ahí hacia abajo básicamente se va absorbiendo lo que no alcanzamos a absorber río arriba. En el duodeno, aquí ocurre básicamente lo mismo. En el túbulo proximal está ocurriendo en la práctica el 100%, estamos hablando en condiciones fisiológicas sanas, el 100% de la reabsorción de glucosa, el 65-70% de la reabsorción de agua, de sodio, etc. Por lo tanto, no debiera extrañarles que estas sean las células en el túbulo proximal, y de hecho en alguna escuela de medicina de verdad esto se evaluaba, ¿no es cierto?, con muestras histológicas. Entonces uno les mostraban la célula y uno tenía que adivinar que este tipo de célula, que aquí estaba lleno de mitocondrias, como esta caricatura de alguna manera quiere reflejar, tiene microvellosidades, se parece mucho al intestino delgado porque es la misma estrategia. Y en estas microvellosidades literalmente está lleno, no se ve la membrana cuando uno hace microscopía de barrido, no se ven los lípidos porque está lleno de proteínas. Y esas proteínas son GLUT, cotransporte sodio-glucosa, intercambiador sodio-calcio, intercambiador sodio-protones, cotransporte sodio-aminoácidos, etcétera, etcétera. Todos los transportadores que ustedes se pueden imaginar necesarios para la reabsorción de absolutamente todos los electrolitos y nutrientes, ¿ya? Entonces uno observa que realmente aquí hay mucho del trabajo que va a determinar la regulación en el balance hidrosalino y de la presión, en el aspecto de el asa descendente delgada, en Henle. Uno ve que estas células son muy planas, básicamente no tienen mitocondria, y de acuerdo con ese análisis histológico uno ve que aquí virtualmente no ocurre absorción de solutos, o reabsorción técnicamente como llamamos en el riñón, y esto es básicamente una región impermeable a los solutos pero sí al agua. Entonces va a ser relevante que tengamos presente también que en un primer aspecto, ¿no es cierto?, de la recaptura, la reabsorción de electrolitos, en general en el túbulo proximal es un fenómeno isosmótico, es decir, movemos los electrolitos y generamos gradientes osmóticos que arrastran el agua. En contraposición que en el asa descendente y posteriormente ascendente de Henle, los transportes son anisosmóticos y transportamos exclusivamente agua y no electrolitos, y por lo tanto se empieza a hacer hiperosmótico el lumen, y posteriormente reabsorbemos exclusivamente electrolitos pero no agua. Y finalmente en el aspecto más distal, cuando ya está casi llegando a colector, aquí es donde el líquido ya formalmente se empieza a transformar en la orina, vamos a denominar orina cuando ya no está sujeta a cambios en su composición electrolítica, pero en esta zona más distal es donde está el blanco de básicamente la hormona antidiurética y la aldosterona. ¿Ya? Entonces vamos a explicar por qué es relevante que esté acá en contraposición, como en otros animales, en otros mamíferos, que ocurre en esta zona. ¿Ya? Pero de nuevo, entonces recordarles que hay un determinismo estructural, hay una correlación anátomo-funcional entre el fenotipo y el fenotipo anatómico y la función que tiene, ¿ok? Y otro aspecto que también es importante, que en general en los libros se menciona medio el voleo, es que a lo largo de todo el tracto en el nefrón, cuando estemos mencionando las células del epitelio proximal, ascendente, etc., hay células que tienen un cilio apical que, ¿no es cierto?, que está expuesto hacia el lumen del nefrón, y básicamente este cilio expresa una proteína que se conoce como policistina, de acuerdo a una patología
descrita por una mutación de esta proteína, pero que es un canal de calcio sensible a flujo. ¿Ok? Y eso es importante tenerlo claro porque el riñón es un órgano que monitorea el flujo, precisamente lo que estamos mencionando hace un rato. Las variables relevantes son presión y flujo. Entonces, por ejemplo, si aumenta la presión arterial, para todos debiera, espero, ser relativamente intuitivo que si hay más presión arterial, va a haber más filtración. Si hay más filtración, va a haber más flujo en el lumen. ¿Sí? Y eso genera una deflexión en estos cilios, ¿ya? Por lo tanto, un proceso mecanosensorial que básicamente está concatenado con una entrada de calcio a la célula, y eso puede generar desde secreción de sustancias. En muchos casos sabemos que el ATP es un señalizador paracrino que coordina la actividad de todas las células, pero también puede generar, ¿no es cierto?, la liberación de renina desde las células glomerulares, y con eso regular la presión arterial como un todo. Y como les decía, eso es relevante porque sabemos que en la dinámica de la filtración y reabsorción renal, un aspecto que no es menor, recuerden, es la magnitud de los transportes. Ya estamos hablando de cientos de litros de agua, de miles de moles de sodio, etcétera, que se están movilizando, filtrando, absorbiendo constantemente. Por lo tanto, es necesario que la cinética de los transportadores que están permitiendo esa reabsorción se ajuste a cambios en la velocidad de ese flujo. Entonces, si aumentó la presión dentro del rango fisiológico, por lo tanto, hay más filtración y el líquido luminal se está moviendo más, eso genera que se acelere en la reabsorción de sodio, la reabsorción de potasio, y por lo tanto, un mecanismo muy sensible a esta dinámica. ¿Ok? Y lo otro que también es importante porque es una característica más bien clínica, ¿no es cierto?, que se sabe, hay una patología que se conoce como enfermedad poliquística renal, que es relativamente bien prevalente, 1 a 800 personas, esto a nivel mundial, que se debe a una mutación en precisamente este canal que se expresa en el cilio, y lo que genera, ¿no es cierto?, es una entrada anómala de calcio, entra el calcio en rango suprafisiológico, y eso puede generar desde una desregulación, imagínense lo que es un aumento de calcio, puede generar desde muerte celular hasta una desregulación en la proliferación, y se empiezan a generar quistes en el riñón, y de ahí el nombre, ¿no es cierto?, una enfermedad poliquística, porque uno ve que empieza a florecer literalmente la expresión de quistes que finalmente pueden llevar a una hipofunción renal con todo lo que eso arrastra de por medio. ¿Ya? Pero quiero que tengan en consideración, de acuerdo a lo que vamos a estar hablando, que todos estos mecanismos de reabsorción, de filtración, van a estar dependiendo de cambios en la velocidad del flujo, de la presión, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces lo que vamos a mencionar ahora es, vamos a ir de a poco, primero mencionando lo que es el proceso de la filtración o ultrafiltración, y posteriormente la reabsorción. ¿Ok? Entonces recuerden, en la lógica de la composición de la orina como estrategia reguladora, ¿no es cierto?, en la cual, por ejemplo, si estamos hiperosmóticos, recuerden, la estrategia es concentrar la orina, por lo tanto excretamos pequeños volúmenes con alta concentración de soluto, en contraposición que cuando estamos tremendamente hidratados, excretamos grandes cantidades de orina bastante diluida. ¿Ok? Y por lo tanto ahí se hace relevante saber que en algunos momentos la reabsorción de los electrolitos es anisotónica con el movimiento del agua. ¿Ya? Pero entonces en este esquema, esto es Bernie Levy, que me parece que está bastante claro aquí, lo que nos está tratando de enfatizar es la lógica de la entrada de la arteriola aferente al glomérulo, ¿no es cierto? Aquí estaría el glomérulo, que recuerden que se bifurca en 5 o 6 ramas, y esta sería la arteriola eferente. ¿Sí? Todos visualizan lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Entonces aquí inmediatamente lo que vemos es una gran ramificación, y la característica, ¿no es cierto?, es que en cada uno de estos capilares vamos a tener lo que conocemos como la barrera de ultrafiltración, que es bastante similar a la barrera hematoencefálica, que no sé si se la mencionó Pérez o Ortiz, pero alguien se la tiene que mencionar, ¿no? Pero es la misma lógica. Entonces en esta barrera de filtración, que en la práctica, como yo les decía, es una criba, un colador proteico,
en el rango de los 2 nanómetros, 20 Armstrong, lo mismo, ¿no es cierto? 2.000 millonésimas de metro, o sea, un filtro bien fino, que literalmente cubre, ¿no es cierto?, los capilares. Recuerden que el capilar, ¿no es cierto?, es una monocapa epitelial, un endotelio, y al igual que en la barrera hematoencefálica, ¿no es cierto?, vemos que hay una membrana basal que lo envuelve y hay, ¿no es cierto?, células específicas, ¿no es cierto?, que están los podocitos, estas proyecciones que están envolviendo a los capilares, y eso finalmente está formando la barrera. ¿Ok? Como les voy a mostrar en la próxima figura, no es una envoltura del tipo similar a la mielina o lo que ocurre en muchos territorios encefálicos con la barrera hematoencefálica, sino que más bien son dos podocitos que a través de proteínas forman el filtro. ¿Ok? Pero un aspecto importante en la dinámica de la filtración, entonces, es que es muy dependiente de la presión arterial, y sabemos que el endotelio de la arteriola aferente y de la eferente son muy vasoactivos, ¿ya? Son mucho más reactivos, vasomotores, que una arteriola de similar calibre en cualquier otro sistema, ¿ya? Recuerden que los capilares no tienen musculatura lisa, por lo tanto las regulaciones que podemos hacer van a estar dadas principalmente por arteriolas aferentes y eferentes, ¿ya? Y lo que sabemos que en estos endotelios, ¿no es cierto?, se expresan dos moléculas vasoactivas muy potentes. Por un lado, el óxido nítrico, potente vasodilatador, y por otro lado, la endotelina, potente vasoconstrictor. Entonces, en el juego del clásico antagonismo funcional que vemos en los sistemas biológicos, el grado, ¿no es cierto?, el diámetro de estas arterias que va a determinar el flujo, está dado por el balance entre el tono vasodilatador del óxido nítrico y el tono vasoconstrictor de la endotelina, ¿ya? Entonces, usualmente en fisiología vascular, por ejemplo, uno dice angiotensina 2 es nuestro principal agente hipertensor sistémico, pero endotelina es nuestro principal agente hipertensor local. ¿Ok? Y el óxido nítrico, recuerden, es muy abundante el óxido nítrico sintasa endotelial. Todas las endotelios tienen una producción basal de óxido nítrico relativamente elevada, y por lo tanto está contribuyendo con el diámetro, el calibre de estos vasos, y por lo tanto indirectamente con el flujo sanguíneo local. ¿Ok? Entonces aquí lo que sabemos es que la sangre sistémica está entrando a alta presión. Más o menos, recuerden, entre el 15 al 20% de esa sangre es la que se filtra al espacio de Bowman. Y aquí, esto, ¿no es cierto?, PT es túbulo proximal. Aquí están estas células con microvellosidades llenas de mitocondria. Inmediatamente aquí empieza la reabsorción, las primeras células. ¿Ok? Pero lo relevante, ¿no es cierto?, es que ocurra el paso de las sustancias a el espacio de Bowman, y eventualmente, ¿no es cierto?, en los procesos de reabsorción sí que tenemos un abanico de mecanismos que nos permiten regular selectivamente cuál electrolito reabsorbemos o no. Y lo otro que es relevante, que recuerden, ¿no es cierto?, es lo que conocemos como el aparato yuxtaglomerular, ¿no es cierto?, que es esta conexión la cual nos permite entender la liberación, la secreción de la renina como promotor de esta respuesta hipertensiva que genera la angiotensina 2, y eso es una comunicación entre estas células glomerulares que están presentes, lo he puesto por ahí, ¿no es cierto?, en las arteriolas aferentes, principalmente, en menor medida en la eferente, y las células de la mácula densa, que recuerden que es la curva que viene después de el haz ascendente de Henle. ¿Sí? Por eso les digo que este tipo de esquema tributa mejor a lo que observamos que ocurre realmente, ¿no es cierto? El nefrón no enfrenta hacia afuera, sino que enfrenta la región del haz ascendente y el colector, y por lo tanto filtro, qué sé yo, sodio cloruro, y esos cambios en el sodio cloruro se comunican de nuevo con las células de la arteriola eferente y permiten, ¿no es cierto?, que se generen estas respuestas sistémicas que determinan la presión. ¿Ok? Pero esos aspectos los vamos a ver específicamente. Lo primero que quiero entonces que visualicen que existe esta barrera de filtración. Esto, ¿no es cierto?, esta barrera de filtración
es muy susceptible a daño, por eso yo les quería enfatizar, ¿no es cierto?, que recuerden que estamos hablando de presiones realmente muy altas, ¿ya? Y eso puede cambiar, ¿no es cierto?, el patrón de excreción de orina, ¿ya? Aquí miren en este esquema, por ejemplo, aquí estaría los endotelios capilares, ¿no es cierto?, que son fenestrados, es decir, tienen una alta permeabilidad, incluso macromoléculas. Recuerden que los endotelios capilares en particular están de alguna manera determinados a favorecer el intercambio desde y hacia el lumen del vaso. Y aquí estaría, ¿no es cierto?, la membrana basal, y como les digo, entre los dos pies, ¿no es cierto?, los dos procesos de dos podocitos, no hay una envoltura del capilar, sino que más bien se establece una conexión proteica que forma una malla extremadamente fina, ¿ya? Pero es en la práctica un enrejado de poros de 20 Armstrong, por lo tanto el principal filtro de la barrera de filtración o de ultrafiltración es por tamaño, también por carga, pero principalmente por tamaño, es decir, proteínas de más de 30 Armstrong, 40 Armstrong virtualmente no se filtran, ¿ok? Pero las que están entre 20 y 30, y les voy a mencionar algunas, sí están atravesando la barrera. Sin embargo, si esta barrera pierde continuidad por daño, por presión excesiva, evidentemente van a empezar a aparecer incluso eritrocitos a nivel de la orina, ¿ok? Y como les digo, aquí hay muy poco, sabemos que hay ciertos ajustes y que hay señales que permiten que los podocitos se acerquen y el filtro puede modificarse un poco, pero de manera global no hay mucha regulación. O sea, ponemos este filtro y regulamos la reabsorción, ¿ok? Pero aquí sí es importante saber que aquí hay varias proteínas que han sido descritas, de nuevo, por algunas patologías en particular, ¿no es cierto? Hay síndromes nefróticos en los cuales tú ves que hay un gran aumento de la permeabilidad y en rigor no es que aumente la permeabilidad, sino que es que se rompe la barrera. Entonces, en particular, hay una proteína que se conoce como la nefrina, ¿no es cierto?, nefrina 1, o unas P-caderina que son muy parecidas a las caderinas clásicas, ¿se acuerdan? La transición epitelio-mesenquimatosa, ¿verdad? Pero básicamente sabemos que hay distintos tipos de enfermedades autosómicas, hereditables, ¿no es cierto?, que son una mutación en estas proteínas, por lo tanto falla el entretejido de la barrera, ¿ya? Y en esos casos lo que observamos en el síndrome nefrótico es que al no tener barrera estamos perdiendo básicamente el agua, ¿ya? Y ahí es donde se observa principalmente poliuria, proteinuria, es decir, ahora sí empiezan a aparecer proteínas en la orina, y eso es en condiciones, ¿no es cierto?, particularmente cuando hay poliuria y proteinuria, eso es sinónimo de ruptura de la barrera, ¿ok? Y el problema que se va a generar ahí es que finalmente empezamos a perder albúmina. La albúmina, recuerden, es por lejos la proteína más abundante del plasma. Y de hecho va a estar determinando gran parte de la presión oncótica del capilar. ¿Recuerdan lo que es la presión oncótica? ¿No? Ya, lo bueno que pregunté. Entonces recuerden que se supone que esto es un vaso, de hecho, esto cae de cajón que lo explique ahora. Recuerden que cuando nosotros estamos hablando de un vaso cualquiera, la presión sanguínea, por ejemplo la presión arterial, que sienten los vasos finalmente es la diferencia entre la presión hidrostática, que genera el líquido, el plasma propiamente tal, que es una presión centrífuga, ¿no es cierto?, de expansión. Por lo tanto, es la presión que promueve la extravasación, la pérdida de contenido luminal. Y tenemos además lo que conocemos como la presión oncótica. Antiguamente se mencionaba como presión coloidosmótica, que es una derivada de la presión osmótica, es decir, es la presión que ejercen todos los solutos presentes en el plasma, incluyendo las proteínas. Entonces, primero voy a dar la definición. La presión oncótica es la presión osmótica, esa sí se acuerdan, ¿no? La presión que están ejerciendo todos los electrolitos, más la presión de las proteínas presentes, ¿ya? Y esas proteínas, principalmente albúmina, factores de globulina y factores de coagulación, pero es principalmente albúmina. Y la presión oncótica es centrípeta, concentra la presión
hacia el centro, hacia el eje del vaso. Por lo tanto, la presión, cuando hablamos de una presión pulsátil, por ejemplo, la presión sistólica, la que uno lee, formalmente es la diferencia entre la presión hidrostática y la coloidosmótica u oncótica. ¿Se entiende esa lógica? ¿Ya? En la práctica, lo que sabemos es que nuestra presión oncótica es muy estable, virtualmente no es una variable, porque el balance electrolítico, que es lo que vamos a empezar a hablar, y la cantidad de proteínas en la sangre es muy estable. Y lo que realmente varía mucho es la presión hidrostática. Varía tanto porque aumenta el gasto cardíaco, ¿se acuerdan el dibujito gilipollas, la jeringa que dice eso? O porque disminuye el calibre del vaso. Porque, de nuevo, si alguien no lo visualiza, por favor pregunte, pero si tenemos un volumen, un flujo moviéndose, un volumen moviéndose, y el vaso reduce su diámetro a la mitad, eso aumenta tremendamente la presión. ¿Sí, no es cierto? Ok. Entonces, en el caso de, recuerden, lo que a nosotros nos va a interesar es cuánto filtra versus cuánto reabsorbemos. Es esencial que haya una fuerza impulsora, esta diferencia de presión promueva que el agua y los solutos abandonen el lumen del capilar y entren al espacio Bowman. ¿Ok? Pero como les digo, cuando la barrera se rompe y hay hipoalbuminemia, ¿no es cierto? Lo que está ocurriendo es que disminuye mucho la presión oncótica. Entonces, si este valor tiende a cero, hay una subida artificial de la presión arterial. ¿Entiendes lo que digo, no? Y de hecho, uno de los problemas de la hipoalbuminemia es que los pacientes empiezan a tener edemas. Entonces se les ven las patas, las manos, edemas. Se ponen edematosos porque el líquido empieza a escaparse de los vasos. Y no es porque les haya aumentado la presión arterial formalmente, es porque perdieron esta presión centrípeta que la confiere principalmente la albúmina. Ahí se considera que está formalmente fuera. Claro. ¿Sí? Está perdiendo el agua. Lo que pasa es que la puede eventualmente absorber a través de los vasos linfáticos, pero lo que quiero enfatizarles es eso, porque, por ejemplo, al final del curso, cuando hablemos de fisiología hepática, una clásica evaluación de la función hepática es medir los niveles de albúmina, la albuminemia. Porque es tan masiva la síntesis y secreción de albúmina desde los hepatocitos, que es inmediatamente una de las funciones que el hígado, por ejemplo, un hígado graso o cirrótico, ¿no es cierto?, es una de las primeras cosas que hipoteca, porque es de lo más caro que tiene. Recuerden que el hígado está produciendo factores de coagulación, globulina, un montón de proteínas. Pero ustedes tienen que tener la lógica que las proteínas que son más costosas, y en este caso por cantidad, lejos es la albúmina. Y de nuevo, los pacientes con problemas hepáticos tienden a estar edematosos porque son hipoalbuminemia. ¿Ya? Pero de nuevo, lo que quiero enfatizar es esta lógica porque eso se ocupa mucho en la evaluación clínica, ¿no es cierto? Vamos, ¿no es cierto? Lo que quiero posicionar primero es la lógica de filtración versus reabsorción, pero por otro lado, ¿no es cierto?, la viabilidad de la barrera de filtración. O sea, no debiera haber hematuria, ¿no es cierto? No debiera haber color rojizo, no debiera haber sangre en la orina, porque eso es signo de ruptura de la barrera. ¿Ok? Muchas veces uno, incluso en los libros, por simplificar, dice se aumentó la permeabilidad. En realidad no aumentó la permeabilidad, lo que ocurrió es que se rompió la barrera. ¿Ok? Y ahí, esto me cuelgo de lo que yo le he escuchado a los nefrólogos decirlo, ¿no es cierto? Es súper difícil evaluar el daño temprano, porque generalmente cuando ocurre esa ruptura, empieza a haber también daño celular, infiltración de macrófagos, y se empieza, al haber un proceso de inflamación, se taponea el daño. Entonces la barrera está rota, pero al estar literalmente inflamado el túbulo, no está generando, ¿no es cierto?, el flujo luminal, y por lo tanto en el paciente uno no ve la poliuria. Entonces hay una ventana en que está totalmente encriptado el daño. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo, no? Dígame. El síndrome nefrítico nefrótico es lo mismo, tengo entendido.
pero en general es la colección de daños en la barrera de filtración que se traduce en poliuria, proteinuria, eventualmente hematuria, etcétera, etcétera. Si ocupo algún término que no esté claro, pregúntenme, yo estoy asumiendo que... ¿no? Pero pregúntenme, ¿sí? Proteinuria, cantidad de proteína en la orina. Hematuria, eritrocitos en la orina. ¿Sí? Ya. Y bueno, los determinantes de la filtración glomerular, lo que les acabo de mencionar. Como buen fenómeno de transporte, necesitamos una fuerza impulsora. Y por lo tanto, la fuerza impulsora en, ¿no es cierto?, la filtración va a ser la diferencia de las presiones hidrostáticas en el capilar versus en el espacio Bowman, menos las diferencias de las presiones oncóticas en ambos territorios. ¿Sí? Todos lo visualizan bien, ¿no es cierto? Es decir, para que una sustancia pase al espacio de Bowman, la presión hidrostática tiene que ser mayor que la oncótica. Y para que el espacio de Bowman sea permisivo, también tiene que haber un proceso que favorezca eso, que haya una diferencia entre la presión hidrostática y la oncótica en el espacio de Bowman. ¿Sí? Y como les digo, cuando hablamos de la velocidad de filtración glomerular, ¿no es cierto?, hay básicamente que tener en consideración que la fuerza impulsora va a ser esta diferencia. Y en la práctica, ¿no es cierto?, la variable que determina todo esto va a ser la presión arterial. Entonces, de nuevo, cuando estemos integrando, decimos que si hay una respuesta simpatoadrenal hipertensiva, en la práctica eso nos va a generar un aumento de la velocidad de filtración glomerular, porque las presiones oncóticas debieran mantenerse relativamente estables. ¿Sí? Por si acaso, aquí hay coeficientes de filtración, hay constantes, básicamente para que esto sea una ecuación en vez de una proporción. ¿Sí? Es decir, no solo tiene que haber una diferencia de presiones, sino que también hay un componente que esto en el fondo está diciéndonos que hay que hacer pesar también el tamaño de la molécula, su carga, etcétera, etcétera. Porque entonces fisiológicamente lo que cambia es la presión, fisiopatológicamente lo que puede cambiar es este coeficiente de filtración cuando, por ejemplo, se rompe la barrera. ¿Sí? ¿Visualizan eso más o menos, no? Entonces esto, de nuevo, uno lo puede llevar a la práctica, lo que yo les decía, la arteriola aferente tiene una tremenda presión hidrostática, si quieren verlo así. La diferencia, como hay algo que se está filtrando, la presión va cayendo. Para que haya un movimiento vectorial de sangre, literalmente desde la aorta hasta la vena cava y que se dé toda la vuelta, la presión tiene que ir cayendo, ¿no es cierto?, segmentadamente. Y aquí la caída de presión es bien pequeñita, pero es suficiente para que haya un movimiento vectorial. ¿Ya? Y de hecho recuerden, solo un 20% se va a filtrar y de nuevo no tiene mucho sentido que le metamos, lo cuantifiquemos, pero lo que sí sabemos es que hay una diferencia neta que favorece la filtración. Y en la práctica, recuerden, desde el punto de vista fisiológico, presión arterial. Un paciente hipotenso eventualmente va a tener una menor velocidad de filtración glomerular. ¿Sí? Todos lo visualizan eso, ¿no es cierto? Sí. ¿Y medicamentos como el sartán, por ejemplo, se encargan de corregir esa barrera? Vamos a hablar específicamente, pero el losartán es un antagonista, es un bloqueador de receptores de angiotensina 2. Entonces, al tener un efecto hipotensor, va a impactar en la velocidad de filtración glomerular. Y vamos a ver cómo se ajusta, lo vamos a ver específicamente. ¿Ya? Pero en la práctica, dentro de las estrategias farmacológicas antihipertensivas, las que impactan en el riñón son los diuréticos. Es decir, por ejemplo, si inhibimos la reabsorción de agua, indirectamente por inhibir la reabsorción de sodio, excretamos un montón de volumen, y si hay menos volumen, hay menos presión. Pero vamos a ver que en general los diuréticos como antihipertensivos no son una muy buena estrategia, precisamente porque el riñón es muy fino en regular. Entonces, si está perdiendo más agua, empieza a excretar más potasio, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero vamos a mencionar esos aspectos específicamente. Bueno, entonces, teniendo una diferencia, una fuerza impulsora, una diferencia de presión que promueve la filtración,
los otros grandes determinantes, ¿no es cierto?, tienen que ver con directamente la barrera, ¿ya? Entonces en este esquema, recuerden cuando vean varias curvas en una relación de variables, mi humilde consejo, concéntrese siempre en una. No hagan el análisis de las tres al mismo tiempo porque es más complicado. Entonces, por ejemplo, aquí nos están diciendo filtración relativa, es decir, estos experimentos, ¿cómo se hacen? Yo inyecto en la arteriola aferente, en rigor uno lo hace en la arteria renal, una cantidad conocida de una sustancia y veo cuánto está filtrando. ¿Ok? Cuánto aparece en la orina, por ejemplo. ¿Y qué es lo que sabemos? ¿No es cierto? Que cuando vemos, por ejemplo, esto que nos está diciendo, que el 100% de lo que yo inyecté se filtró. En virtud del radio molecular, del tamaño de la molécula, del soluto. ¿Y qué es lo que sabemos? Aquí lo vamos a ver con una molécula neutra para descartar otra variable como es la carga. Y básicamente a medida que la molécula es más grande, menos filtra. ¿Sí? Debiera ser sencillo ese análisis, ¿no? Y sabemos que hay una filtración máxima media que está en un rango que es más o menos 25-30 Armstrong. Se asume que el radio del poro es 20 Armstrong, pero es relativamente, no es tan exacto porque a veces, de hecho, y eso es bien literal, la molécula pasa justito o a veces pasa de lado, esas cosas bien pedestres ocurren, ¿ya? Entonces no es que, para que no se queden con la simpleza de que proteínas de 21 Armstrong no pasan, proteínas de 19 sí, porque lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, es un rango, y si tengo una molécula neutra de 20 Armstrong, ustedes pueden asumir que más del 80% de esa sí se va a filtrar, pero si es de 40 Armstrong, virtualmente no va a estar pasando. ¿Ok? Y lo otro que observamos, ¿no es cierto?, es que no da lo mismo que la molécula sea cargada o no, ¿ya? Porque sabemos que la barrera de filtración, y en particular, probablemente lo mencioné, pero el endotelio está lleno de glicoproteína, del tipo von Wille, Lebrun, todo ese mambo. En general, la superficie endotelial que da el lumen es polianiónica. ¿Sí? Está cargado de cargas negativas. ¿Ya? Y eso hace que la barrera de filtración entonces atraiga a las cargas positivas. ¿Sí? Entonces si tenemos, lo voy a hacer muy burdo aquí, pero si esta es la arteriola aferente, aquí está la barrera y esta es la eferente. Si esto tiene carga negativa, cuando está pasando sangre, literalmente el 80% está saliendo de ahí rápidamente, las que tengan carga positiva van a tender a irse al filtro y las no se nota nada, ¿no? Pero se entiende lo que estoy tratando de decir. Entonces, literalmente, la sangre va pasando muy rápido. Casi cuando uno esto lo mide con Doppler, lo que pareciera es que la sangre hace un patito, como cuando uno tiene una piedra en el agua, pasa muy rápido, o sapito, patito, conejito, lo que quieran llamar, un saltito, ¿ok? Y evidentemente las que pasan más lejos del filtro son las que tienen carga negativa. Entonces, de nuevo, para ayudarlo en los análisis, esto ha sido pregunta prueba, ¿cuáles son los determinantes de la filtración? La fuerza impulsora, presión hidrostática versus oncótica, y carga y tamaño. Entonces aquí, ¿qué es lo que ayuda al análisis? Concentrarse en una de las curvas, idealmente en la que no hay carga, ¿no es cierto?, para que no tenga las dos variables. Y ahora tú dices, por ejemplo, para tres moléculas del mismo tamaño, una neutra, una polianiónica y una policatiónica, con carga positiva, lo que vemos es que para un mismo tamaño, si está cargado con carga negativa, virtualmente no filtra. Precisamente porque la barrera la rechaza. Repulsión electrostática, fuerzas de Coulomb, bla, bla. En contraposición, que esa misma molécula aumenta al doble respecto a la neutra, la tasa de filtración cuando tiene cargas positivas porque es atraída hacia la barrera y por lo tanto tiene más chances de filtrar. ¿Sí? Entonces, eso también cobra relevancia. Esto era para darle algunos al ojo. Por ejemplo, sabemos que la albúmina tiene 35-40 Armstrong de radio molecular y por lo tanto tiene una tasa de filtración, ¿no es cierto? La albúmina es polianiónica como buena
como buena proteína, las proteínas en general son carga negativa, y por lo tanto el índice de filtración de la albúmina está muy por debajo de la capacidad de reabsorberla, y por lo tanto en la práctica no debiéramos ver albúmina en la excreción, en la orina. Sabemos que hay, ¿no es cierto?, algunas globulinas más grandotas, la inmunoglobulina G, virtualmente no es filtrada, por lo tanto también se ocupa como un indicador de daño nefrótico, porque no debiéramos esperar inmunoglobulina o el transportador de andrógenos presentes en la orina, porque son moléculas muy grandotas. ¿Ok? Y lo que les iba a mencionar, bueno, respecto al otro aspecto, ¿no es cierto?, que en general hay proteínas que van a ser filtradas, muchas de esas son reabsorbidas y hay procesos endocíticos, pero el grueso es reabsorción a través de transportadores, ¿ok? Y eso hace que, de nuevo, como es un mecanismo saturable, si hay un exceso de proteínas dando vuelta, eventualmente aparecen proteínas de la orina. Entonces, ahí se hace tremendamente relevante. En general, cuando uno dice no aparecen proteínas en la orina, hay un rango y uno usualmente asume que debieran haber menos de 300 miligramos de proteína filtrada en todo un día a nivel renal. Sobre eso ya es patológico, podría ser indicador de daño. Pero de nuevo, si el paciente, el voluntario, se toma la muestra de orina justo después de haber hecho ejercicio intenso, en que está con un gasto cardíaco tremendo, hay un montón de creatinina dando vuelta, casi seguro que le va a salir proteína en la orina. Entonces, por eso es importante que, y de hecho eso fue un cambio que ocurrió hace ya décadas, ¿no es cierto?, pero en vez de que los pacientes vayan a tomarse los exámenes en el centro médico, donde las condiciones son más controladas, pero muchas veces llegaban corriendo atrasadas, es mejor que uno le da la muestrita y dice, mire, recolecte la orina durante toda la noche, tranquilito, en la casa, no se agite, condiciones de reposo, y eso minimiza todas estas variables que pueden ocurrir por ejercicio, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y lo otro que les quería mencionar, cuando hay casos, por ejemplo, de hipovolemia, cuando hay un caso de una hemorragia intensa o que era un paciente con una hipotensión tremenda, etcétera, etcétera, se ocupan los dextranos, ¿no es cierto? Se le inyecta al paciente, se le pone un suero con mucho dextrano, lo que genera un aumento en la presión oncótica, y eso impide que haya pérdida de líquido, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y eso descansa de nuevo en saber que particularmente los dextranos, si los diseñamos polianiónicos, casi que no van a filtrar, y por lo tanto, como son inertes, los podemos ocupar como agentes osmóticos. ¿Sí? Entonces, ahora lo que les quiero mencionar es ya los procesos de transporte de agua y soluto. ¿Ok? Entonces recuerden, filtración, habiendo una fuerza impulsora y cumpliéndose las características de tamaño y carga del soluto, lo que sabemos es que una vez ocurrida la filtración glomerular, inmediatamente en el túbulo proximal van a estar ocurriendo los procesos de reabsorción. ¿Ok? Como les decía, en el túbulo proximal, y literalmente desde la primera célula que está ahí, ¿no es cierto?, empieza a ocurrir inmediatamente la reabsorción. Y aquí quiero enfatizar esto porque realmente el proceso es muy eficaz, ¿no es cierto? Estos dedos, estas microvellosidades, las evaginaciones de la membrana, están totalmente cubiertas de proteínas. Son densidades proteicas muy similares. ¿Se acuerdan cuando les hablaba de la densidad postsináptica en la espina dendrítica? Es así de denso, ¿ok? Y realmente está lleno de proteína. Aquí vamos a ver algunos ejemplos los más relevantes, ¿ya? Pero la magnitud de lo que se está reabsorbiendo es muy alta en el túbulo proximal. Y, de nuevo, no quiero entrar mucho en cosas que debieran tenerlas relativamente frescas, ¿no es cierto? La importancia de la bomba sodio-potasio, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos permite entender que haya tal cantidad de mitocondrias en el túbulo proximal? Es que necesitamos una cantidad de ATP obscena para poder mantener la gradiente de sodio, ¿no es cierto? Porque si no va a entrar tanto sodio que hay una sobrecarga de sodio en la célula, y por lo tanto se hace esencial, ¿no es cierto?, la actividad de la bomba y la membrana vasolateral. ¿Ok? Aquí en la región, entonces, el túbulo proximal, hay mucha cantidad y mucha diversidad de proteínas.
Y de las estrategias más habituales es, recuerden, cotransporte colgándonos de la gradiente de sodio. Entonces lo que es, por ejemplo, lactato, succinato, alfa-cetoglutarato, glucosa a través de GLUT, pero principalmente a través del cotransportador sodio-glucosa. ¿Okay? Esto nos garantiza que la reabsorción de glucosa va a depender de la natremia, de los niveles de sodio y no de los niveles de glucosa. En cambio, en la membrana vasolateral tiende a estar el GLUT y por diferencia lo está tirando hacia afuera, hacia el intersticio y la sangre. ¿Okay? Pero en términos de balance de la presión, por ejemplo, la reabsorción de sodio es determinante. ¿Okay? Eso lo sabemos a la luz de, ¿no es cierto? Nuestro apetito por el sodio es muy alto, en general tenemos dietas que están por sobre la cantidad de sodio que somos capaces de reabsorber. ¿Ya? El cálculo estimado es que, ¿se acuerdan de esto que yo les mencionaba de flujo en función de la gradiente de sodio, reabsorción, filtración de sodio? ¿Sí? En una dieta en que consumimos en el rango de 1 gramo de sodio al día, estamos siempre reabsorbiendo todo lo que se filtra. Pero en Chile, es un dato del MinSal, consumimos en promedio 5 gramos de sal al día. 5 veces por sobre eso. Y en algunos otros países, en Texas, por ejemplo, que es el estado más obeso del país, más obeso del mundo, consumen hasta 20 gramos de sal al día. Entonces, realmente con esas cantidades de sodio, no estamos dando ninguna chance para regular la natremia. Entonces quedamos hipernatrémicos, retenemos líquido, hipertensos. ¿Ok? Por lo tanto, en este contexto, más allá, aquí, de nuevo, hay un montón de proteínas encargadas de reabsorber magnesio, cloruro, bla, 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 bla. ¿Ok? Pero una que se lleva gran parte de la atención desde el punto de vista clínico es la reabsorción de sodio, por las magnitudes de lo que estamos hablando. ¿Ok? Y aquí una de las proteínas que ustedes tienen que identificar es el intercambiador sodio-protones. Intercambiador sodio-protones, que es un primo hermano del intercambiador sodio-calcio. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de, por ejemplo, los antiarrítmicos, la digoxina, bla, bla, bla? Una característica que yo les mencionaba del intercambiador sodio-calcio es que era tremendamente efectivo. No tenía una gran afinidad. ¿Se acuerdan de esa lógica que yo les decía? Que lo vamos a retomar cuando hablemos de los cardiomiocitos ventriculares. Las calcio ATPasas tienen gran afinidad y poca eficacia. Entonces determinan los niveles de calcio basales. Pero el intercambiador sodio-calcio tiene poca afinidad, pero gran eficacia. Por lo tanto, se hace relevante cuando hay mucho calcio. Que no nos importa que tenga poca afinidad porque hay mucho calcio, pero lo que nos importa es que lo bombee hacia afuera muy rápido. ¿Ok? Aquí es exactamente lo mismo. El intercambiador sodio-protones, es tremendamente efectivo. Su capacidad de transporte es muy alta, trabaja muy rápido. Sus cambios conformacionales, ¿se acuerdan? Bla, bla, bla. Es tremendamente efectivo en el transporte de sodio. En particular, bueno, no tiene mucha afinidad, pero las cantidades de sodio son muy altas, por lo tanto no es tema eso. ¿Ya? Y sabemos que además la isoforma de la bomba sodio-potasio que se expresa acá es particularmente sensible al sustrato. Entonces, si hay más sodio, se acelera más y consume más ATP. ¿Ok? Y aquí lo que está ocurriendo además, ¿ya? Aquí por simpleza del esquema, aquí hay acuoporinas. No está la acuoporina 2, esa está a nivel distal, como blanco, ¿no es cierto?, del ADH. Aquí hay acuoporina 1, que no es regulada por la ADH, por lo tanto son, llamémoslo, canales constitutivos de agua. Y lo que está ocurriendo en la reabsorción de sodio y de agua, que va a determinar gran parte de la presión arterial, es reabsorbemos una gran cantidad de sodio, se genera un desbalance osmótico, entra el agua, después se mueve el sodio, se mueve el agua. Entonces, esto lo aclaro porque yo a veces me acelero mucho y digo, se mueve el sodio y por arrastre mueve el agua, pero no es que el sodio entre hidratado. En el intercambiador sodio-protones se deshidrata el sodio, igual que en las barreras de filtración de los canales, ¿se acuerdan de eso? ¿Ya? Aquí ocurre lo mismo, entonces no es que entre el sodio hidratado y mueva el agua también, sino que entra sodio, genera un ambiente anisosmótico, aquí hay mayor soluto, si quieren verlo así, por lo tanto el agua se mueve hacia allá,
después se mueve el sodio para acá y el agua se mueve hacia allá. ¿Ok? A través de acuaporina o a través de la membrana. Pero aquí lo que realmente es importante tener presente es que el intercambiador sodio-protones es tremendamente efectivo. ¿Ya? Pero para que sea tremendamente efectivo, no solo se cuelga de una gradiente de sodio, sino que de una tremenda gradiente de protones. ¿Tá? Y aquí juega un papel esencial la enzima anidrasa carbónica. ¿Se acuerdan de la ecuación de Henderson-Hasselbalch? La he mencionado como 3 veces, ¿no es cierto? Porque aquí todo calza, pollo. Tenemos un gran consumo de ATP. Ese consumo de ATP se acelera cuando más sodio estamos reabsorbiendo. Mayor actividad mitocondrial, mayor producción de los desechos metabólicos, CO2 y agua. El CO2, básicamente, bueno, la reacción anhidra, básicamente vamos a generar un protón y el bicarbonato. ¿Sí? Esta es la reacción que cataliza rápidamente en rigor es formar el ácido carbónico y eso después se separa rápidamente. ¿Ok? Entonces, aquí se expresa, aquí está un poco simplificado, esto es un intercambiador de bicarbonato-cloruro, da lo mismo, pero el cloruro lo enviamos hacia la sangre y por lo tanto nos da capacidad de amortiguar protones que estén dando vuelta y el protón lo expelemos, lo excretamos. Y con esa fuerza es la anidrasa carbónica, no sé si lo he dicho, es la enzima con la mayor velocidad catalítica de todas las enzimas descritas. Literalmente cuando uno pone, no sé si alguna vez si uno hace el experimento de poner anidrasa carbónica en un sustrato, en un tejido, empieza a salir gas, igual que si uno abriera o que sea una bomba lacrimógena. Se ve así, realmente hay una explosión de CO2. Es tremendamente efectiva. Entonces, hay mucho CO2, y de hecho eso es un estrés de pH para la célula. La célula proximal tiende a estar más acidificada y se cae incluso a 7,1, un pH bastante ácido, pero la anidrasa carbónica expele el protón y con eso generamos aún más fuerza para reabsorber el sodio y por lo tanto el agua. Por lo tanto, la anidrasa carbónica es la que realmente está determinando que esto sea aún más efectivo que lo que sería solo con el intercambiador. Porque está acelerando la producción de protones y por lo tanto el intercambiador tiene un doble aceleramiento por el gradiente de sodio y por el gradiente de protones. ¿Ya? Y eso es tan así que se ocupa la acetazolamida, un inhibidor selectivo de la anidrasa carbónica, se ocupa como diurético antihipertensivo o hipotensivo, como debería decirse, ¿no es cierto? Es decir, si yo le doy acetazolamida a un paciente, lo que ustedes deberían esperar es que inhibimos la producción de protones, ¿sí? Por lo tanto, se desacelera la reabsorción de sodio, la reabsorción de agua y por lo tanto excretamos más agua. Y si perdemos volumen a través de la orina, baja la presión. ¿Sí? Explique el mecanismo antihipertensivo de la acetazolamida. Bla. ¿Sí? ¿Y qué es la célula con los desechos? En general esta gran cantidad, el agua no va a ser tema y el CO2 va a ir difundiendo. Entonces mucho de este CO2 lo vamos a ver cuando hablemos del balance ácido-base. La anidrasa carbónica también se expresa acá, en territorios más distales, no en el proximal, y por lo tanto el CO2 empieza a difundir, se transforma en ácido carbónico, después lo reabsorbemos de nuevo, o si no, va hacia la sangre, y aquí también se ocurre, los eritrocitos tienen anidrasa carbónica y también generan el ion bicarbonato, ¿ya? O finalmente CO2 disuelto en la sangre, lo expelemos por la respiración, como lo habíamos mencionado antes, ¿ya? Pero en general, el principal mecanismo, eso a veces hay un error que se arrastra probablemente en el colegio. Recuerden que en los gases respiratorios, el principal mecanismo de transporte del CO2 es transformarlo en bicarbonato, no es como carboximoglobina. Para el oxígeno sí, el oxígeno por lejos, el 90 y un largo por ciento de la cantidad de oxígeno que transportamos en la sangre está asociado directamente en el complejo con la hemoglobina. Pero la carboximoglobina representa más o menos el 20% del total de CO2. El resto es tan lejos la reacción más relevante en términos de movilización de CO2 ion bicarbonato. ¿Ok?
Entonces, lo que quiero enfatizar con este ejemplo, ¿no es cierto?, de la acetazolamida, es que es tan efectivo, es tan abundante el intercambiador sodio-protones y es tan eficaz en el transporte que si lo inhibimos genera un efecto hipotensor. Así de eficaz es en la reabsorción de sodio y de agua concomitantemente. ¿Sí? ¿Se entiende esa lógica, no? Brillante. Sin embargo, por si se me olvida decirlo después, finalmente la acetazolamida no se ocupa, no es la primera línea de ataque a la hipertensión, porque como yo les decía, recuerden, si tenemos un nefrón, eso es un nefrón, aquí está el túbulo conector, yo les comenté, ¿no es cierto?, 2/3 de toda el agua la reabsorbemos en el túbulo proximal, y bajo esa lógica se diseñaron, ¿no es cierto?, estos inhibidores del intercambiador. Pero ¿qué es lo que pasa? Si no reabsorbemos el agua acá, la vamos a reabsorber más distalmente. Por lo tanto, no es una buena estrategia, a pesar que desde el punto de vista mecanicístico está muy bien diseñada, no es una buena estrategia efectiva para bajar la presión. Porque si ahora estamos reabsorbiendo, qué sé yo, ocupamos una S50, reabsorbemos el 30% y no el 20%, no el 60% del agua, después a nivel del asa de Henle, en vez de reabsorber el 30% restante, reabsorbemos un 60% en total. Y por lo tanto, no es muy efectiva. En cambio, si ocupamos antidiuréticos que apunten a la región más distal, no le damos chance a que haya un proceso de reabsorción más caudal, porque aquí empieza el colector. No por nada, el blanco de la ADH y de la aldosterona está en esta zona. En contraposición, como ocurre en algunas especies de rata, en que eso ocurre en el túbulo proximal. Se ve que evolutivamente hubo la estrategia de colgarse del lugar donde más masivamente ocurría el transporte. Y en las ratas la vasopresina es mucho menos efectiva que en simios, incluyéndonos a nosotros, ¿ok? Precisamente por eso. Entonces, una lógica bien neodarwinista, pero dice, básicamente en los mamíferos la ADH le apuntó a donde ocurre más masivamente el transporte, es efectiva, pero hay una compensación renal distal inmediata, y por lo tanto una respuesta evolutiva en que ahora ADH le apuntó a las regiones más distales del nefrón. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Y entonces, de nuevo, cuando yo les pregunte eventualmente en una prueba por qué inhibir la reabsorción de sodio distal, que esto es solo el 5% de la reabsorción de sodio, es más efectivo que proximal, es porque no estamos dando chance a regulación río-bajo. Básicamente eso. ¿Ok? ¿Se entiende esa lógica, no? Ahora, una característica de lo que está ocurriendo en el túbulo proximal, están más muertos que yo, ¿no? Sí. Ya terminamos con el túbulo proximal y nos vamos a tomar. En la segunda mitad... Tranquilo, muchachos. Tomar agua. Obvio. Hablé de un bar y se me fue todo. Una característica de lo que observamos en el túbulo proximal es que es muy evidente, hay un cambio en el patrón de expresión proteica. Es muy evidente que hay una estrategia, hay una segmentación, lo hemos mencionado antes, ¿no es cierto?, la compartimentalización de funciones. Es decir, en la región más rostral del túbulo, gran expresión del intercambiador sodio-protones y de todos estos cotransportadores, glucosa, fosfato, aminoácidos, que se cuelgan del gradiente de sodio. En la segunda mitad del túbulo proximal se expresan, también hay microvellosidades, pero no hay una actividad tan intensa, pero se expresan otro set de proteínas que permiten la reabsorción de otros electrolitos, ¿ok? En particular, aquí se hace más relevante vías paracelulares, es decir, las uniones estrechas de las cadeninas que forman el epitelio proximal son más bien fenestradas y por lo tanto permiten algo de paso de iones al intersticio, y esto también eventualmente arrastra agua. Pero aquí lo que se va dando también que por la dinámica de la cantidad de aniones
de cargas negativas que se están absorbiendo, se empieza a generar un ambiente electropositivo. ¿Ya? Entonces, en la segunda mitad del túbulo proximal, lo que uno ve es que el lumen está con un exceso de cargas positivas. ¿Ok? Que eso va a ser relevante porque posteriormente esas mismas cargas positivas ayudan, empujan a algunos cationes que no tenemos transportadores tan efectivos para absorberlos, particularmente el magnesio. ¿Ok? Cuando hay un desbalance de cargas que no se genera este ambiente electropositivo, lo que ocurre es que menor fuerza de repulsión del magnesio hacia la sangre y por lo tanto eventualmente no lo absorbemos de manera tan efectiva y se genera hipomagnesiemia. ¿Ok? Pero aquí también se forman muchas bases conjugadas. Aquí de nuevo se expresa el intercambiador sodio-protones, esto es lo mismo, y aquí también está la anhidrasa carbónica, pero no se expresan las cantidades que se expresan en la primera mitad. ¿Ok? Pero aquí también se da un juego con muchos aniones que están siendo que fueron filtrados y se van formando, ¿no es cierto?, bases conjugadas que dependiendo del pH en el lumen, ¿no es cierto?, se acomplejan o no y vamos reabsorbiendo específicamente a través de distintos transportadores la base sola o el complejo neutro. ¿Ya? Me estoy empezando a complicar con la explicación. Lo que quiero decirles es que aquí hay set de proteínas distintas, la estrategia para reabsorber es distinta. Mucho de lo que se especula respecto a la estrategia en la segunda mitad del túbulo proximal obedece a estar reabsorbiendo gran parte de lo que no logramos reabsorber a nivel más rostral. ¿Ya? Pero lo que sí es importante que, por ejemplo, cuando se ocupa la acetazolamida no tiene un impacto tan grande en la segunda mitad del túbulo proximal porque hay mucha menor expresión de la anhidrasa carbónica. Sigue habiendo una reabsorción de agua, un movimiento isosmótico, es decir, por cada osmol que se mueve arrastramos estequiométricamente el agua y cobra particular importancia también la bomba sodio potasio. Dejémoslo hasta aquí. ¿Okay? Mañana seguimos. Mañana clase, 8:30 de la mañana. ¿Sí? Nadie les puso una escopeta porque esto era medicina, así que calladito como me